Dios te bendiga y Dios bendiga más a la audiencia que una vez más se da cita para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hacerle una pregunta en este día. ¿Se ha preguntado usted qué pide Dios de usted? Y es una buena pregunta, porque muchas personas dicen: Dios quiere que yo le sirva, Dios quiere que yo haga esto, pero no. Si Dios quisiera que le sirviésemos, Dios podría enviar los ángeles y lo hiciera mejor que nosotros. Pero lo que sí Dios pide, aleluya, es caminar con nosotros. Por eso Dios nos creó a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver por la palabra, gloria al Señor, en Génesis 5, de versos 5 en adelante, veamos lo que pasa. Dice: bendito sea el nombre de Dios. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivióse 150 años y engendró a Enoc, y vivióse después que engendró a Enoc 807 años y engendró hijo e hija. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y fíjense que cada persona termina en lo mismo. Y murió, y murió, y murió. Pero en el capítulo 5 del verso 21, vamos a ver la diferencia. La diferencia es que dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció, aleluya, porque lo llevó Dios. Fíjense la diferencia. Fíjense lo que pide Dios: caminar con Él. Ahora yo te hago una pregunta: ¿puede usted caminar con un enemigo? ¿Puede usted caminar con alguien que no le habla? ¿Puede usted caminar con alguien que usted tiene rencilla? ¿Puede usted caminar con alguien que no lo escucha? Y Dios lo que está pidiendo es que le escuchemos. Bendito sea el nombre de Dios. Caminar con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que nos creó a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios, aleluya, desde un principio, cuando creó a Adán, dice que caminaba Dios con Adán. Entonces, Dios desde un principio creó al hombre para caminar junto a él. A Dios le agrada caminar contigo. A Dios le agrada que tú le hables. A Dios le agrada que tú converses con él. Bendito sea el nombre de Dios. Pero a Dios le agrada que tú le escuches. Fíjense que dice en Amós 3, en el verso 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuviese de acuerdo? ¿Andarán dos personas juntas si no estuviese de acuerdo? Si usted no está de acuerdo con Dios, no puede caminar con Dios. Si usted no está de acuerdo con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no la va a escuchar, no va a caminar, no la va a hacer vida. ¿Por qué? Porque para hacer la palabra de Dios vida, tú tienes que oír la palabra de Dios. Pues la palabra nos dice en Romanos 10, si podemos buscarlo, Romanos 10, en el capítulo 10, si puede buscarlo, Romanos 10, en el verso 10, gloria al Señor, del verso, aleluya, 17. Fíjese que dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es por eso precisamente que Dios quiere, aleluya, caminar con alguien que le escuche. Que en alguien que cuando le hable, obedezca. Que con alguien que cuando, aleluya, le agrade pasar tiempo con el Señor. Y aquí es que está la diferencia. Si vemos a cada uno de ellos, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, gloria al Señor Jesucristo, cada uno de ellos murió. Pero
cuando caminamos con nuestro Señor Jesucristo, la cosa es diferente. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere caminar con nosotros. ¿Por qué? Porque no andamos con alguien que nos desagrade. No andamos con alguien que no hable con nosotros. No convivimos con alguien, aleluya, que nos aborrezca. No. Convivimos con alguien que nos guste pasar tiempo, que nos guste hablar, que nos guste caminar. Aleluya, que el tiempo vuele. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese es el plan de Dios. Aleluya. Al crear al hombre en un principio, aleluya, lo creó a su imagen porque Dios le agrada pasar tiempo con nosotros. Y por eso Dios, aleluya, lo que pide, bendito sea el nombre de Dios, es que caminemos con el Señor. Aleluya. Fíjense que Él dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si oímos, aleluya, Dios no habla, ¿por qué? Por medio de la palabra. También dice la palabra, en Job dice que Dios no habla por medio del sueño, aleluya, pero el hombre no entiende. Dios corría al hombre en sueños. Cuando usted se sueña cualquier sueño que Dios le habló, entonces muchas veces no escuchamos esa voz. ¿Por qué? Porque no nos agrada muchas veces que tenemos. Dios no nos llama a apartarnos del pecado. Dios nos llama, aleluya, a oír su voz. Aleluya, Dios nos llama a caminar en su verdad. Fíjense, bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué dice? Aleluya, Miqueas. ¿Qué dice Miqueas? Miqueas 6, en el verso 8. Cuando leemos la palabra, Miqueas 6, aleluya, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios, gloria al Señor. En el verso 8, dice así, oh hombre, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, dice así, aleluya, gloria al Señor, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Fíjense que Dios ha declarado lo que es bueno. Pero también, ¿qué pide Dios de ti? Y estas son las cosas que Dios pide del hombre. Dios no se llevó a Enoc. Aleluya. Fíjense que los otros murieron. Mientras que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Por qué? Porque Dios no creó al hombre para que muriera. Dios no creó al hombre para que viva 50 o 60 años. Dios creó al hombre para que viva eternamente. Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros? Dios pide, según la palabra de Dios en Miqueas 6, en el verso 8, gloria al Señor, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, fíjese, solamente hacer justicia. Aleluya. Y amar misericordia. Aleluya. A humillarte y a ser humilde. Aleluya. Ante tu Dios. Fíjense que Dios pide otra cosa. A ser humilde. A hacer misericordia y hacer justicia delante de Él. Eso es lo que Dios pide para el hombre. Fíjense que la palabra de Dios habla del arrebatamiento de la iglesia. Pero, ¿cree usted que si usted no le agrada pasar tiempo con el Señor, no le agrada caminar con el Señor, no le agrada oír la palabra del Señor, no le agrada, aleluya, hablar con Él, será en el arrebatamiento? Fíjense que la Biblia dice que Enoc caminó.
caminar. Y este caminar es por fe. Este caminar únicamente es por fe. No es, aleluya, caminar por vista. Aleluya. Sino por fe. Si buscamos en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, Hebreo 11, mire qué nos dice el libro de Hebreo, capítulo 11, en el verso 1, y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya, porque por ella alcanzan buenos testimonios, aleluya, los antiguos. ¿Por qué alcanzamos testimonio delante del Señor? Por la fe, por nuestro caminar, por caminar conforme a la inmensa misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que ahí dice, por la fe entendemos. Es por la fe que entendemos. Es por la fe que la palabra es revelada. Porque el Señor dice que el Espíritu Santo le iba a revelar. ¿A quiénes le va a revelar el Espíritu Santo? A aquellos que le piden al Señor, aquellos que confían en el Señor, aquellos que quieren caminar conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que hubo un pastor que ese pastor miraba 2 horas de televisión diaria? Y él le dijo, ¿qué pasaría, Señor, si esas 2 horas te la diera a ti? Y ese hombre vendió su televisión para pasar esas 2 horas con el Señor. Hermano, lo que pasó a través de ese hombre fue increíble. Porque este hombre decidió pasar tiempo con el Señor, caminar con el Señor, oír la voz de Dios. Y este hombre, aleluya, vinieron cientos y cientos de personas, pandillas, aleluya, vinieron a los pies del Señor. Y es por eso que en este día, hermano, yo te pregunto, ¿camina tú con el Señor? ¿Te agrada a ti pasar tiempo con el Señor? ¿Te gusta escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo? Miramos los grandes testimonios de los profetas del Antiguo. Miramos los testimonios de los discípulos del Nuevo Testamento. Pero todo eso sucedió porque a ellos les agradaba pasar tiempo con el Señor. Si miramos, aleluya, en el capítulo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Por qué fue que se ofreció lo mejor? Porque le creyó al Señor. Queremos que Dios haga cosas grandes a través de nosotros. Pero ¿cómo hará Dios cosas grandes a través de nosotros si nosotros no queremos caminar con el Señor? ¿Cómo hará Dios cosas grandes si no queremos oír la voz del Señor? Porque no queremos dejar lo que Él nos está pidiendo. Porque 3 cosas pide Dios. Aleluya, hacer justicia, misericordia y ser humilde. ¿Cuánto orgullo hay en medio del pueblo del Señor? ¿Cuánta falta de humildad hay en medio del pueblo del Señor? ¿Cuánta falta de justicia hay en medio del plan del Señor, del pueblo del Señor? ¿Por qué?
porque no le agrada oír la voz del Señor. Y cuando vemos en Hebreo 11, dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Abel y Caín habían escuchado del Señor. Habían oído de Adán las maravillas, cómo era caminar con el Señor, cómo era andar. Pero Abel decidió escuchar, decidió caminar, mientras que Caín no quiso escuchar. Simplemente se llenó de celo, de envidia, porque Dios no recibió su ofrenda. Y eso es, hermano. Queremos que Dios reciba nuestra ofrenda, pero no quiero hablar con Dios. No me interesa oír su voz. No quiero pasar tiempo con el Señor. Tengo a Dios en el último plato. Solo lo llamo cuando lo necesito, cuando quiero servirme. No. Dios nos creó, aleluya, para que le escuchemos, para caminar. Aleluya. Por eso dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo diré, esperanza mía, castillo mío, en quien he confiado. Y está hablando muy claro, el que habita. No son los que habitan, sino el que habita. No basta con yo leer, con yo abrir una Biblia en mi casa. No basta con decir soy cristiano, soy evangélico. No basta con decir yo me congrego en tal parte. Dios está pidiendo que seamos humildes. Dios está pidiendo caminar con nosotros. Dice la palabra del Señor, aleluya, alcanzó testimonio, aleluya, de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, aleluya, y muerto, dice la palabra de Dios, aún habla por ella. Fíjense, hermano, cuando caminamos con el Señor, aún después de muerto, la gente hablará de nuestro testimonio, hablará de nuestra ofrenda al Señor. Fíjese que hablamos de Moisés, hablamos de David, hablamos de Elías, hablamos de Eliseos, pero ¿cuántos millones de personas aparte de esto murieron? ¿Y por qué no hablamos de ellos? Porque no caminaron con el Señor. Y porque no quisieron pagar el precio. Por eso dice aquí que es muy importante escuchar esto. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y dice, Señor, ¿qué pide el Señor? Hacer justicia, hacer humilde, hacer misericordia. Es la voluntad de nuestro Señor Jesús que caminemos con el Señor, porque para eso Dios creó al hombre a su imagen, para caminar con el Señor. Aleluya. Y dice así, fíjese, y dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto, dice, aún habla por ella. Dios habla aún
del testimonio de la ofrenda de haber. ¿Quieres tú que Dios hable de ti? ¿Quieres tú que Dios hable de ti? Como dice Dios, mi siervo David, mi siervo Moisés. Dios habla por ello. Aún después de muerto, el testimonio de ello agradó a Dios. Hermano, esta palabra a mí me ha impactado, hermano. Porque queremos muchas cosas del Señor, pero no queremos caminar con el Señor. Queremos muchas cosas de Dios, pero no queremos oír la voz del Señor. Y por eso te hago la pregunta. ¿Quiere caminar con el Señor en este día? Fíjese, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Fíjense que dice el 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradado a Dios. Hay un testimonio vivo aquí en la tierra para poder ser llevado a la presencia del Señor. Y ese testimonio lo dio Enoc. Dice que por la fe caminó Enoc con el Señor y fue traspuesto para no ver muerte. ¿Cuántas personas en este día están buscando, aleluya, cómo vivir eternamente? Y ese secreto está en la palabra del Señor. ¿Usted quiere vivir eternamente? Ese secreto de cómo vivir eternamente está en la palabra. Y es por la palabra que usted y yo alcanzamos misericordia, alcanzamos testimonio, alcanzamos, aleluya, obediencia al Señor. Aleluya, dice, pero sin fe, dice el Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, oiga lo que está diciendo, es necesario que el que se acerca. ¿Cómo yo puedo caminar con alguien que no creo en él? ¿Cómo puedo yo agradar a alguien en quien no creo? ¿Cómo puedo yo caminar con alguien en quien no confío? ¿Cómo puedo yo caminar con alguien que no conozco? Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que confiemos. Dios quiere oírnos. Esa es la voluntad de Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que se galardonado y que es galardonado de lo que le buscan, galardonador de lo que le buscan. Jesucristo, aleluya, te busca. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y estoy tocando. Y si alguien escucha mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahora, cuando alguien toca la puerta, ¿dónde está? Está afuera. Y si toca la puerta es porque quiere entrar, hermano. Dios quiere en este día y está tocando la puerta de tu corazón
porque Él quiere, aleluya, escucharte. Dios no es alguien rencoroso. Tampoco, aleluya, Dios rechaza al que le busca. Dios dice, aleluya, que aquellos que se humillan, Dios ama a aquellos que se humillan, que se arrepienten, que vienen a los pies del Señor. Y en este día, Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere caminar contigo. Fíjense que dice en el verso 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Aleluya. Por esa fe condenó al mundo. Fíjense, él no escuchó la voz del Señor. Dios le revela lo que iba a hacer con el mundo y lo que iba a pasar en el futuro. ¿Y qué hace Enón? Enón, previendo lo que iba a pasar, construyó un arca, hermano. Y llevó a sus hijos con él para construir esa arca. Por mucho tiempo la gente se burlaba, se reía. Pero ¿qué había dentro de esa arca? Esa arca no tenía timón. Esa arca no tenía brújula, porque el timón es Jesucristo. Y no necesitaba brújula, porque Dios era quien le iba a guiar. Por eso Dios dice que Él es nuestro guía y nuestro timón. Y si quieres tú en este día caminar con el Señor y en que tú y tu casa se salvan, entra a la presencia de nuestro Señor Jesús. Jesús bien dice en su palabra, le creyó Noé al Señor y preparó el arca en que su casa y él se salvaran. Fíjense, hermano. Fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero ¿de qué? De la justicia. Aquí vuelve el Señor a mencionar una de las cosas que Él pide: hacer justicia, hacer misericordia y hacer humilde ante Él. Ese es el plan del Señor y son de las cosas que Dios está pidiendo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Heredero de la justicia que viene por la fe. En el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guiará. Somos como el viento que no sabe de dónde viene ni a dónde va. No necesitamos saber a dónde vamos, porque Cristo nos guiará. Aleluya. Tenemos que saber de dónde hemos nacido y con quién estamos caminando. Si estamos caminando con Cristo, estamos seguros. Si estamos caminando con Cristo, no nos perderemos. Si estamos
caminando con Cristo, tendremos la victoria. Si estamos caminando con Cristo, el Señor peleará nuestra batalla, peleará nuestra guerra. Oh, qué bueno es alabar al Señor y bendecir su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Lugar que habla de recibir como heredero, herencia, y salió sin saber. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Fíjense, hermano. Enoc era el séptimo de la descendencia de Adán. Y cuando Enoc nació, Adán tenía 622 años. Recuerde que Adán murió a los 900 y pico de años. Ahora, Adán, aleluya, seguro le contaba a las personas, y quizá algunos de ellos se interesaban a hablar con Adán cómo era estar con el Señor. Y seguro Adán, aleluya, se deleitaba en aquellos recuerdos, en aquellos momentos vividos con el Señor, cómo era andar en el Señor. Hermano, ¿tiene usted muchos sueños que no quiere despertar porque quiere seguir hablando con el Señor? Dios quiere hablar contigo. Dios quiere caminar contigo. Dios quiere escucharte. Dios quiere revelarte al oído lo que Él está pidiendo de ti. Recuerda, hermano, Dios no puede andar con alguien que es su enemigo, que no le habla, que no le escuche, que no quiere oír sus consejos, que no quiere oír su palabra. Porque este caminar es por fe. Dice la palabra en Amós 3:3, dice, no puede andar dos personas juntas si no están de acuerdo. Si no está de acuerdo con lo del Señor, no irá a la presencia del Señor. Por eso, Enoc dice que caminó, mientras encontramos en Génesis 5, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Cuando llegamos al capítulo 21, dice que caminó y fue llevado a la presencia de Dios. Esa es la diferencia. El que camina con Cristo va a la presencia del Señor. Ahora el que no camina, vas a morir. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora voy a hacer una oración. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti. Me arrepiento de todo pecado. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida y no te aparte más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Amén.